¿está Venezuela mejorando? O como dicen por ahí, Venezuela se está arreglando. Mira, yo creo que no. Yo creo que Venezuela está destruida económicamente, arrasada socialmente y también en muy malas condiciones desde el punto de vista político. Lo que pasa es que las poblaciones tienen una inmensa capacidad de adaptación. Y entonces, por supuesto, lo que a ti te produce un shock en un momento determinado, pasado el tiempo generas las estrategias de adaptación que te permiten la sobrevivencia. Entonces, el proceso de adaptación para lograr la sobrevivencia ha sido interpretado por el régimen como una etapa de mejoramiento de su economía y por supuesto de su aproximación hacia la sociedad. Yo creo que no es así. Yo creo que el malestar sigue allí. Creo que la gente, por supuesto, se ha dedicado mucho a resolver los problemas de día a día. Creo que se han desafectado políticamente y creo que dijeron que este momento es sobre todo para ordenar la casa, tratar de garantizarse lo mínimo indispensable y tener abiertas todas las posibilidades sobre la mesa para ver qué va a pasar en un futuro inmediato. Las encuestas dicen que el 80% de los venezolanos no quieren saber de política. Pero además si nosotros le sumamos a eso que 7 millones de venezolanos, el 25% de la población, ha decidido irse, ese en sí mismo es un mensaje de absoluta desconfianza, o sea, de cierre de ciclo. Cuando tú te vas, como se van los venezolanos, es para no volver. Eso ruptura y yo no entiendo por qué la política no lo entiende así. Los que se van le están diciendo a ellos, no nos vale la pena, no confío en ti, pero cuando se pasan las encuestas, el 80% de los venezolanos dice lo mismo. De hecho, la política como interacción, como posible interlocución entre los ciudadanos y estos partidos políticos y el régimen, está ubicada ahorita en un espacio residual, de un 20%, en el cual la mitad además no quiere saber nada, tiene preocupación, pero no quiere saber nada de los actores políticos contemporáneos, los de ahora. Bueno, en primer lugar, uno no le puede negar al venezolano el derecho a tener vida. Yo creo que aquellos que dicen, oye, la cosa no está tan mal, tú estás sonriendo, no entienden nada de la tragedia que estamos viviendo. No entienden nada. Ahora, las Mercedes es un esfuerzo de propaganda del régimen para construir una vitrina o una burbuja que muestre a ojos desprevenidos que la economía y la condición social de los venezolanos está mejorando. Como toda burbuja en el marco de los regímenes totalitarios, se explica más por la economía ilegal que por un mejoramiento de toda la economía real. Y como buena vitrina de un régimen totalitario, bueno, ella está destinada sobre todo a eso que en la jerga soviética se llamaba la nomenclatura, o sea, esa porción pequeñita de la población insignificante que tiene tantos beneficios y tantos privilegios que puede llevar una vida holgada aún en los regímenes más terribles. Ojo, eso sucedió en la Unión Soviética, sucede en Corea del Norte, sucede en Cuba, sucede en Nicaragua, también sucede en Venezuela, porque digamos que los que están gobernando, que además están perseguidos, que no pueden salir del país porque los detienen, bueno, se construyeron aquí su espacio de solas y diversión y las Mercedes es la más visible, pero yo no tengo ninguna duda de que hay otras que son todavía más elitescas y a la cual no tiene acceso el resto de los venezolanos. Entonces, bueno, la verdad es que las Mercedes no es el signo del mejoramiento del país, es el signo de la descomposición de un régimen que ahora no tiene ningún problema en exhibir con ostentación cuánta riqueza ha acumulado, sin explicar el cómo desde el punto de vista del trabajo honesto eso puede ser posible. Mira, no, yo lo que creo es que por allí fluye un monto de dinero ilegal que posibilita el establecimiento de locales, construcción de edificios, centros de diversión que no tendrían de ninguna otra manera la posibilidad de ser ni de estar. O sea, tú no construyes un edificio para dejarlo vacío.
El presidente de la Cámara de la Construcción, que ya ahorita fue renovada la Junta Directiva, dijo hace poco que había 1 millón de metros cuadrados de oficina vacías en Caracas. 1 millón de metros cuadrados. ¿Ok? Y siguen construyendo. Entonces tú tienes que intentar leerlo desde otra lógica. Y la lógica que efectivamente explica mejor esto es que Venezuela se ha convertido en un emporio para el lavado de dinero. ¿Ok? Lavado de dinero que viene, por supuesto, de actividades ilegales y lavado de dinero que viene también del saqueo grosero de los recursos públicos, que el régimen se dedicó en los últimos tiempos a mostrar que eso efectivamente ocurría. A un país, a un régimen que supuestamente dice que nada de lo que ocurre dentro del país está sin la supervisión de ellos, o sea que no ocurre nada sin que ellos lo sepan. Se le perdieron 30.000 millones de dólares en facturas petroleras. Entonces, cuando el régimen reconoce eso y hace su propia razzia, tú dices, bueno, la única forma de que eso ocurra es que el país y su mercado y sus instituciones públicas sean simplemente fachadas para el lavado de dinero masivo de toda América Latina, muy probablemente. Yo creo que lo que hemos visto, que se quiere hacer pasar por justicia eficaz, no es ninguna otra cosa que el reacomodo interno de los grupos que se dedican a las labores que el régimen privilegia, que a todas vistas es el saqueo de los recursos del país y el lavado de dinero. ¿Okay? La conciliación de los intereses de organizaciones delincuenciales con organizaciones del Estado que se prestan para eso y de la cual obtienen inmensas ganancias. O sea, por donde uno ve al régimen venezolano, uno ve dinero indebido. Entonces, hacen negocios con las bolsas CLAP. ¿Traen bolsas CLAP? Sí. ¿De muy mala calidad? Sí. Pero cuando la facturan como si trajeran adentro caviar. ¿Ok? ¿Hacen una carretera? Sí. Pero cuando la facturan pareciera ser una autopista con tren incorporado. Entonces, edificios que construyen inteligentes vacíos. O sea, ningún país del tamaño venezolano hace eso, porque eso es absolutamente irracional. Y por otra parte, cuando uno ve el contraste entre las Mercedes, que no la ciudad, entre las Mercedes y el interior del país, uno dice, wow, lo que hay en las Mercedes es una vitrina, es un escenario que conviene al régimen, igual como le conviene el Humboldt, como para decir, mira, la cosa no está tan mal. Y de hecho, ellos que practican con mucha inteligencia la propaganda, entonces se traen influencers y dicen que aquí sí hay supermercados, que aquí sí hay comida. Aquí nadie dice que no hay comida en este momento. Lo que no hay es dinero para adquirirla. Eso es otra cosa. Que yo creo que el régimen se debate entre la absoluta irracionalidad castrista de tener a un pueblo hambriado y una nomenclatura que vive bien, y las exigencias de lo que yo llamo los poderes fácticos. Ninguna organización, delincuencial o no, gusta de estar en un país desarmado, o sea, desarticulado, devastado, destruido. Ellos necesitan país, necesitan capacidad de consumo, necesitan talento, porque son organizaciones. Entonces yo creo que el que da la cara por los poderes fácticos que pueden ser desde guerrillas, grupos narcos, carteles delincuenciales e incluso socios de países que quieren venir a explotar aquí, ellos le piden seguridades y condiciones para invertir, para seguir haciendo lo suyo. Entonces, en un país vaciado, hambriado, miserable, eso no es posible. Entonces, ¿qué hace el régimen? Bueno, busca ubicarse en un punto medio que le parezca cómodo ideológicamente, pero que le parezca apropiado a los poderes fácticos que interactúan con él. Entonces, por eso es que uno ve tantas contradicciones. De repente uno ve rebuznos castrocomunistas acompañados de temporadas completas de libre mercado, como ocurrió cuando ellos se dieron cuenta que si seguían en el polo castrocomunista nos iban a matar de hambre. Hubo un año en que aquí la gente perdió 9 kilos de peso promedio. Hubo años en que no había papel higiénico, ni se podía comprar un cartón de huevos, había escasez de todo. Entonces, claro, ellos se dieron cuenta, así no me sirve, porque además el hambre es un factor revolucionario de primera línea, o sea, la gente se va a levantar por hambre. Entonces, ellos hicieron dos cosas: facilitaron la salida de la gente, ilegal de la gente, pero ellos no lo cierran, es una cosa así, no evitan, y se sacaron 7 millones de personas de encima,
Y por el otro lado, abrieron espacio de libre mercado de tal manera que aquí hay de todo y ese libre mercado empezó a poner sus propias reglas. Por ejemplo, pago más. Segundo, pago en dólares, pero también cobro en dólares. Tercero, desistió de la banca y estableció un sistema de banca, el subsidiario que no es la banca que conocemos, quebró la banca. Y ahora en este momento el régimen, el que necesita más ingresos porque va a una campaña electoral y necesita hacer no una vitrina, sino una época de prosperidad, aunque sea fugaz, se abre a los que saben del negocio petrolero para que vengan a resolverle el desastre petrolero que ellos provocaron cuando se encuentran, digamos, en el estado de ánimo del polo castrocomunista. Porque es que una refinería no se resuelve con militantes comunistas, se resuelve con ingenieros petroleros, con talento petrolero, con tecnología petrolera. Entonces, bueno, y por otro lado están las sanciones. Entonces, las sanciones que han sido el gran torniquete para forzar al gobierno, en primer lugar, a refinar sus mecanismos de saqueo, como lo vimos con estas circunstancias. Y en segundo lugar, a pedir auxilio, casi, bajando la exigencia de las condiciones. Esas sanciones son las que permiten que Chevron y otros quieran venir aquí porque las condiciones son ahora muchísimo más beneficiosas para ellos, por lo tanto yo creo que para el país. Mira, yo lo que creo es que aquí hay grandes perdedores. Primero hagamos el inventario de los perdedores. Los grandes perdedores son los 3, 4, 5 millones de empleados públicos que ganan en bolívares un salario miserable. Y eso incluye profesores, maestros, entonces tenemos grandes perdedores. Y tenemos aquellos que se han adaptado para sobrevivir con las condiciones que el régimen ha permitido, que es toda la economía informal, de la cual forman parte bodegones, centros de comercio, etcétera, etcétera, que se ubicaron en una economía dolarizada que les permite pagar mejores salarios y por lo tanto tener empleados que además prestan o se esfuerzan en cuidar su empleo y prestar buen servicio. Entonces yo creo que como en toda circunstancia bizarra, perversa, también en un campo de concentración pasaba eso, ¿no? O sea, los que mejor discapacidad de adaptación tenían vivían un poco mejor, pero era un campo de concentración y sobrevivían algunos de ellos como para echar el cuento. Entonces más o menos eso es lo que está ocurriendo. Ahora, evidentemente el país lo que merece el país es una economía sana, un gobierno sano y el hacer el esfuerzo que hoy se pierde en sobrevivir, en recuperar al país y recuperar sus capacidades. Entonces, bueno, yo creo que sí, hay una porción de la gente que no gana salario mínimo, que gana algo en dólares, que está un poco mejor, el que la empresa privada les provee algún tipo de beneficios, y esos son los ganadores de una circunstancia anómala. Pero no deja de ser anómalo el que ganen los que ganen y el que pierdan los que pierdan. Mira, no hay que olvidar dos cosas. Dos ejemplos. Yo visité una zona de Petare en donde está un pueblo de paria completo que tuvo que huir de la violencia narco de la península de Paria, aquí y ahora. Eso no sale por la prensa, digamos, todo el mundo está diciendo la migración externa, el tapón de Darién, que es muy doloroso, pero aquí hay una migración interna por violencia y reacomodo de las plazas que habíamos hablado nosotros antes. Eso ocurre en Caracas, a 20 minutos de mi casa y de la tuya. ¿Ok? Eso también ocurre. Y hay que decir también que en este momento 3 millones de niños venezolanos no tienen escuela. No hay escolaridad. ¿Ok? Y como las cosas que ocurren en la vida dependen del tiempo, de la inversión de tiempo, esos niños están perdiendo el tiempo vital de la educación. Y probablemente ese tiempo será irrecuperable, que no indique, que no dice que cuando, si hay alguna probabilidad de recuperar el país, con estos muchachos haremos otros tipos de escuelas para recuperarlos y para darle el conocimiento que el país en este momento no les da. Entonces son dos ejemplos simplemente para decirte que este es un país de perdedores netos. O sea, el saldo neto es de pérdida, no de ganancia, pero yo no puedo ni negar ni entristecerme por aquellos que en esta circunstancia tan bizarra han podido sobrevivir.